Abramos la palabra en Juan 18:31 al 36. Juan 8. Sí, Juan 8, versículo 31 al versículo 36. El tema en esta tarde se llama tiempo de reconocer nuestras debilidades y ser libres, porque el Señor nos está llamando es a libertad, amén. No nos está llamando a esclavitud, sino a libertad. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del ¿qué? Del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seremos verdaderamente libres. Yo le preguntaba al Señor, y tenía desde que el pastor me dijo, comencé a orarle al Señor, y yo le decía, Señor, ¿de qué quiere que hable en este servicio, en esta tarde? Y el Señor me llevaba, era a que teníamos que soltar cosas del pasado para nosotros poder entrar a un presente. Si bien es cierto, estamos ya, como quien dice, saliendo de este año, porque ya hoy es el último domingo de este año. Y si nos vamos a ver, ya nos queda son poco tiempo para culminar este año. Pero la idea no es que comenzar otro todavía en la misma rutina, todavía en la misma esclavitud, todavía viviendo del pasado, todavía viviendo de lo que un día pudo ser y no pudimos alcanzarlo. Dios en estos tiempos está apresurando su palabra para que nosotros la pongamos por obra y para que verdaderamente nosotros podamos ser libres. Porque libres somos todos, porque todos entramos, caminamos, salimos, actuamos, trabajamos, hagamos lo que hagamos, somos libres de hacer lo que queramos. Pero en el Señor hay otra cosa diferente, que nosotros somos libres en el Espíritu, pero que tenemos que estar sujetos a todo a través de su palabra y en su palabra. Cuando yo le preguntaba al Señor que por qué me traía este título y por qué me hablaba en este pasaje, me decía que buscara el significado de esclavo. Esclavo significa dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Su sometimiento rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio, etcétera, que priva de la libertad. Y hay veces que nosotros venimos arrastrando cadena sobre cadena. ¿Y por qué nos pasa todo esto? Porque muchas veces el Señor te está hablando a ti. El Señor nos habla de diferentes maneras. El Señor puede usar hasta una piedra, si a Él le place. Utilizó una burra para hablarle a Balaam, que no lo haga con nosotros en cualquier momento a través de cualquiera persona. Pero a veces nosotros decimos, sí, yo solté, sí, yo renuncié, pero es mentira porque hay cosas que todavía están en nuestros corazones. Amén. Y ser libre, me decía el Señor, significa capacidad de elegir la forma de vivir y ocupar un rol en la sociedad, según las preferencias, creencias y deseos de cada persona. Aún si plantea que hay libertad sin responsabilidad, y es verdad, porque el Señor a nosotros nos ha dado libre albedrío. Nosotros sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿verdad? Cuando yo le preguntaba al Señor sobre todo esto, el Señor me llevaba y me traía al razonamiento, o sea, al pensamiento mío, me hablaba en 2 de Samuel y de ahí partimos para que usted entienda lo que el Señor quiere hacer en esta tarde, porque cuando usted va a predicar, así no vaya a predicar, pero que usted esté leyendo la Biblia, usted tiene que decirle, Señor, ¿por qué permites que yo lea esto? Y cuando nosotros lo hacemos, sí o no, pastor, el Señor nos habla a nuestra propia vida y ahí es donde entra el sometimiento a la palabra y el entendimiento a ella. 2 de Samuel 11, y de ahí vamos a comenzar, del 11, 2 al 4, dice, y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que estaba
que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Lo que a mí me llamó la atención, y por cierto, aquí está, y se lo voy a mostrar para que usted vea. Lo subrayé, lo resalté con el resaltador y subrayé donde el Señor me llamó la atención. Donde él decía, que ella decía, aquí dice que ella se purificó. Y entramos en materia en esta tarde. Y dice la palabra, me llamó mucho la atención cuando yo le decía: Señor, pero ella se purificó en casa de David, no en su casa. Y el Señor me decía que no hay purificación si no hay un verdadero arrepentimiento. Porque para nosotros ser libres y que el Espíritu Santo nos vaya limpiando a nosotros, tenemos que reconocer qué falencias están en nuestras vidas. David puso el ojo donde no tenía que ponerlo. Y él ahí mismo yo meditaba y decía verdaderamente que a veces nosotros mismos nos descuidamos y nos puede pasar como le pasó al rey David. Colocamos la mirada en algo, nos perdemos, nos entretenemos. El celular es bueno, pero a veces es absorbente. Y si nosotros mismos no sabemos manejar, nos absorbe al 100% y nos puede llevar a tantas cosas. Entonces, es necesario que nosotros entendamos que sin una purificación, o sea, sin un verdadero arrepentimiento, no hay perdón de Dios en nuestras vidas. Y yo le decía: Señor, y me llamaba tanto la atención y me retumbaba por varias veces que ella se había purificado. Y era donde él me decía: si no hay purificación, no hay purificación si no hay un arrepentimiento. Porque yo le digo algo, él podía ser el rey, pero como en aquel entonces, Señor, no pasa, lo que el rey imponía tenían que hacerlo las personas. Y a veces nosotros imponemos algo o dejamos que alguien nos imponga su voluntad, a sabiendas que muchas veces no es la de Dios. Y nosotros queremos tomar esa voluntad, nosotros queremos tomar ese momento permisivo. Y nosotros no podemos vivir de emoción, nosotros no podemos poner confianza en brazos de hombre, ni en promesa, ni en esperanza. ¿Sabe que la gente promete tantas cosas? Pero el único que nos cumple es Dios. El hombre te puede decir: te voy a bendecir, te voy a mandar, te voy a dar, te voy a comprar, te voy a tornear, te voy a jalar, te voy a estirar. Muchas veces cumplen, otras veces ni lo cumplen, sino hablan por hablar y lo hacen en la emoción, ¿sí o no? Pero el único que no es emocionalista y que es real en nuestra vida es el Señor. Entonces yo le decía: Señor, y me decía: acuérdate de los 10 mandamientos. Uno dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Y qué hizo David? Codició. Y codiciar es un pecado delante de Dios, porque él la codició como mujer y la deseó, y fue tan el deseo que se reflejaba dentro de sí que la tomó hasta por su mujer, aún a sabiendas que era la esposa de un hombre que había sido fiel con él, que era Urías Eteo. ¿Sí o no? Era tan fiel al palacio, y tanto al palacio como al rey. ¿Y cuántas veces nosotros a veces confiamos en las personas o confiamos en alguien? ¿Y cuántas traiciones no se han visto entre amigos que adulteran, que fornican? Y muchas veces pensamos que es lo normal. Y créame que con dolor se lo digo en esta tarde, todo esto que me traía el Señor, puedo decirlo con autoridad de parte de Dios, que también está sucediendo en el pueblo de Dios. Hay hombres y mujeres que quieren fornicar, adulterar a las escondidas, pero delante de Dios todo sale a la luz. ¿Sí o no? Entonces, en este tiempo, muchos, y nos tenemos que incluir todos, o todos, quieren muchas veces, o queremos hacer muchas veces lo que a nosotros nos parece. Y el Señor me decía: recuerda los 10 mandamientos. Y a veces nosotros pensamos que pecar por pecar, y vamos, que Cristo nos perdona. Sí, el Señor nos perdona, pero todo pecado deja una consecuencia. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor me hablaba claramente y me decía: mira, si tú pecas y te apartas y no lo haces más, alcanzas mi misericordia. Pero a veces queremos caer en el ir y el venir. Yo peco hoy, perdóname, Señor, porque lo hice. Peco mañana, Señor, perdóname porque volví a fornicar, porque volví a adulterar. Señor, perdóname porque hice esto, mentí, qué sé yo, lo que uno puede hacer.
Y el Señor me decía, siempre tienes que tener en cuenta los 10 mandamientos, porque fueron escritos por mí y no por el hombre. Fueron escritos por el dedo de Jehová. Y David codició a esta mujer, adulteró. ¿Por qué? Porque el Señor me decía que se había descuidado en la búsqueda de su presencia. Y cuando nosotros nos descuidamos de la presencia de Dios, somos presa del pecado. Facilito que entra el hijo de pecado, entra y te toca la puerta. De ti y de mí depende si caemos o salimos vencedores. Y ahí me decía, hubieron 3 pecados en lo que David hizo. Y esto me lo reveló fue también el Espíritu Santo, como la purificación que supuestamente Betsabé había hecho antes de salir para su casa. Y me dice, hubieron 3 pecados de muerte que hizo David junto con Betsabé. Primero, desearla. Segundo, el adulterio. Tercero, concebir el hijo, el fruto del pecado que fue el hijo y que murió. Sí lo dice la Biblia que murió, a consecuencia del pecado y la reprensión de Dios. El cuarto, homicidio, porque dio orden de que acabaran con Urías Geteo. Y la Biblia también, hay un mandamiento que dice, no matarás. Y él también lo hizo, por codiciar algo que a sus ojos fue deleite, pero que trajo consecuencias graves para su vida y para su familia. Por eso es que en esta tarde el Señor nos está hablando, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Si la verdad nos ha hecho libres, en nosotros hay debilidades, sí las hay tentaciones, sí las hay, pero de nosotros depende si la llevamos, si la aceptamos y la hacemos, porque muchas veces es mejor huir, como hizo José, que le quedó la ropa en la mano a la Potífera y quedó. Es mejor que digan que huimos y que huimos cobardes o que huimos temerosos o que qué sé yo, lo que quieran pensar de nosotros. Pero es mejor agradar a aquel que nos está preparando para su venida y no agradarnos a nosotros mismos. El deleite, el deseo es un momento. El pecado es un momento, es como un abrir y cerrar de ojos. Pero de que tiene sus consecuencias, las tiene. Y a veces son consecuencias dolorosas. Y me decía el Señor, hay cadenas que dicen que son generacionales. Y tú las cortas. Mire el ejemplo que él me colocaba. Vienen las generaciones y tú las cortas. Pero ¿qué hay si tú mismo las vuelves a repetir? Se vuelven a encadenar, se vuelven a enlazar y alcanzan nuestra descendencia, nuestros hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Por eso es que hay tanto pueblo que aún muchos, y lo digo con autoridad, y te digo por qué lo digo, muchos y muchas se montan en un púlpito y están llenos de pecado. ¿Sí o no? Altares leudados. Y usted va a decir, ¿por qué usted lo dice? ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo conversaba con 2 hombres que yo pensaba que eran hombres de Dios, por la publicación y por lo que hablaban. Por eso es que el Señor me decía, no todo lo que dice Señor, Señor, es de Él, ni entra el reino de los cielos. Hubo uno que se había perdido en las redes, y un día cualquiera lo encontré y me saludó por Messenger, lo saludé. ¿Y sabe qué me hizo? Una pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo dije, hombre, sí, ¿cómo no? Depende de la pregunta que usted me haga, yo le doy la respuesta. ¿Cómo no, pastor? No se preocupe, pregúnteme lo que usted me quiera preguntar. Yo pensé que me iba a preguntar otra cosa. Y me dijo que si a mí nunca nadie me había pedido una foto sensual. Y yo le dije, un momentico, el hecho de que usted vea mi estado que dice soltera, no quiere decir que yo me estoy quemando. No quiere decir que yo estoy buscando hombre. No quiere decir nada. Y sabe una cosa, si yo hago eso, también soy otra lujuriosa y pecaminosa. ¿Por qué? Porque en usted, si usted no sabe lo que dice la palabra sobre las obras de la carne, la que más destruye es la lascivia y la concupiscencia. Porque el solo hecho de usted hacerme esa pregunta, ya usted ha pecado en su mente y en su corazón. Porque eso quiere decir que usted ha visto la contextura mía, pero vestida. Ahora quiere verla sin ropa. Y yo le digo algo, si usted está en esa condición y usted se llama pastor, usted está mal. Y si Cristo viene en este momento, usted se queda. Ajá. Así es, Gabriel. ¿Ah? ¿Y qué le dije yo? Eso, de pena se desconectó. A los otros días me salió otro y me dijo, yo te puedo invitar a predicar, pero no respondo si te robo un beso.
Y si encontramos química, ¿qué puede suceder? Yo dije, no sé, pero yo no voy a predicar por besos robados, ni por ofrenda, ni por química emocional, porque yo sé que si yo peco, sabiendo que estoy pecándole y fallándole a Dios, juicio de Dios viene sobre mi vida. ¿Ya ve? Ya ve que no todo el mundo está en lo que tiene que estar. Todavía hay gente esclava. Y muchos hablan del pecado. Y muchos amonestan el pecado. Y muchos hablan de nacer. Muchos hablan de soltar. Muchos y muchas hablan de tantas cosas. Pero pocos son las que lo estamos llevando a cabo. Por eso es que los altares se están leudando. Y todas las culpas se las echamos al diablo. Y quizás el diablo en otro pueblo, en otra ciudad, en otro país haciendo sus maldades. Y aquí donde estamos en Barranquilla, donde estemos, queremos echarle las muertos al diablo. Y no es el diablo, es el pecado que mora en nosotros. Porque en Hechos también habla, ¿sí o no? De soltar y desechar el pecado que mora en mí. Porque es que nosotros, por naturaleza, tendemos a flaquear y a buscar el pecado. Y el hijo de pecado que no espera de mucho para tocar y para colocar a dónde vamos a llegar nosotros. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que si nosotros no guardamos los mandamientos del Señor, no vamos a poder alcanzar la vida eterna. ¿Cómo se perdió el pueblo? El pueblo se perdió cuando Moisés subió al monte a orar, a encontrarse cara a cara con Jehová, cuando le entregó las tablas de la ley, o sea, de los mandamientos. En su misma ira, en su misma impotencia de ver que el pueblo se había descarriado. Y me decía el Señor, cuando yo saqué a mi pueblo de Egipto, hubieron mixturas, o sea que se colaron otras personas. ¿Por qué? Porque el egipcio y quizás otras tribus que estarían por ahí mezcladas, huyeron porque ya no tenían esclavo a quien usar. Y por eso es que usted vio que el pueblo se perdió. Porque Dios cuando saca a nosotros, nos saca del mundo, nos saca de Egipto, que es el mundo, que es el pasado, nos saca para que nos limpiemos. Y el pueblo salió, dice que llevaban en sus cabezas, llevaban mantos blancos, ya llevaban la harina, llevaban el pan, o sea, tipo de no leudarse, tipo de no ensuciarse. Pero el pueblo se mezcló con lo que no tenía que mezclarse. Y en este tiempo, la iglesia quiere tener dos vidas. Una en el mundo, mitad de mundo y mitad de Cristo. Escuchó un predicador decir que no era pecado bailar ni tomarse una cerveza. Si a mí me enseña la palabra, que no nos embriaguemos con vino ni con sidra, yo que tengo que tomarme una cerveza. En mi caso, 20 y pico de años que no tomo. Me tomo una, 12 veces quedo lista, borracha. ¿Ah? ¿Sí o no, pa? Y eso lo están llevando. ¿Por qué? Porque lo del mundo quiere entrar a la iglesia. Y no es porque haya entrado la apostasía, es que es una lucha que el Señor está sacando. ¿Quién es cizaña y quién es trigo? ¿Quién es oveja y quién es cabrito? ¿Sí o no, mi paz? Entonces, cuando el Señor me traía todo esto a memoria, me decía, yo saqué un pueblo para que me hicieran holocausto. Y no se lo hicieron a Jehová, se lo hicieron a Juan Becerro. ¿Por qué? Porque pudo más. La debilidad de su carne, de su propia concupiscencia, deleitarse. Porque en esos holocaustos da a entender que había de todo, que había lujuria, que había lascivia, que había sacrificio, se tasajeaban el cuerpo, derramaban sangre sobre el becerro. Y muchas veces Dios nos está a nosotros sacando y Dios muchas veces nos está enderezando. Pero como a nosotros por humanidad y por naturaleza nos gusta es lo más fácil. Pero en Cristo lo más fácil no es fácil. Es lo que tiene más complicación, es de Él, porque de tu proceso y de mi proceso es donde Dios saca lo que tiene que sacar y planta lo que tiene que plantar. Por eso es que el Señor me decía, quien no guarda los 10 mandamientos, no me ha conocido, no me ha conocido. ¿Y sabe qué me dijo? No corras, espera, que yo te tengo lo tuyo. Pero es necesario, primero, que seas forjada, que seas tratada y que seas moldeada, para que no vuelvas a equivocarte como siempre me lo dices. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos. Hombre, si usted es débil, Señor, yo soy débil. Señor, mi mirada todavía me traiciona. Señor, mis oídos me lo han leudado, me lo he ensuciado yo misma, porque aún hay conversaciones que tenemos que tener en cuenta que hablamos por un teléfono. Porque no todos
Pero hay hombres que aún dicen ser de Dios y salen con sus locuras o sus palabras necias. Diga, pastor. Diga. O con doble sentido, como dice el pastor. Ahí es donde el Señor me decía, es tiempo de que el pueblo reconozca dónde estamos. ¿Dónde estás tú? El miedo te tiene apabullado. Señor, tu palabra dice que contigo yo soy más que vencedora. Y me decía el Señor, ¿qué le pasó a José? José lo llevaron a palacio. José también fue tentado. José también fue probado. Entonces, si en aquel entonces José pudo resistir, ¿cuánto más nosotros en este tiempo que tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros podemos decirle no? Así queramos al pecado, porque fácil es pecar, difícil salir de él. Porque el que ama el pecado, esclavo del pecado es. Pero el que aprende a amar a Dios, se aparta del pecado. Hay ministros con 2 mujeres. Hay ministros y se llaman hasta apóstoles, enamorando a diestra y siniestra en redes. Y después le echan las culpas, fue que me tocó, fue que me tentó. Mentira, la lascivia y la lujuria de muchos corazones no han salido. No ha salido. ¿Por qué? Porque eso es una lucha, ¿sí o no, mi paz? Y ese género solamente sale es en ayuno y en oración. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer en ayuno y en oración. Venga lo que venga, Señor, ayúdame. Señor, dame la fuerza. Señor, dame la fortaleza. Usted sabe lo doloroso que es que usted comparta con una persona y que le salga con todas estas locuras que se están viendo hoy en día. Y hay gente que no tiene a Dios y tiene más temor de Dios que aquel que está caminando y sirviendo en la obra de Dios. ¿Y por qué hay matrimonios aún en la iglesia cristiana que fracasan? Porque hay hombres que son duros, no les gusta gastar en las mujeres. Entonces ven a la otra bien bonita, ven a la otra bien arregladita y se enamoran de aquella. Entonces dice que se equivocaron. Porque más de uno salen con esa locura, ¿o no sale, paz? ¿Sí o no, pastora? Salen con esas locuras. No es que te hayan equivocado, es que lo que tú estás viendo en aquella, tú no se lo estás dando a tu esposa. Y uno tiene que arreglarse. Aquí la pastora nos enseñó a arreglarnos a nosotros. Pues dice que nosotros no venimos por un funeral, nosotros venimos a alabar a un Dios vivo y un Dios de poder. Bríndele un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Nosotros no venimos aquí a adorar a un muerto, nosotros venimos a buscar un Dios vivo, un Dios de poder. Entonces cuando el Señor me decía que cuando nosotros reconocemos que el hijo de pecado se convierte en 2 formas, en el espiritual y en el físico. En el espiritual, porque nosotros sabiendo que aunque estamos haciendo lo malo, lo vemos como bueno. Y muchas almas y muchos corazones ya están cauterizados, iglesia. Ya les importa pecar como no pecar. ¿Sí o no, Miguel? ¿Sí o no, pastor? Ya les importa. Y mi pregunta es, ¿dónde está el temor de Dios? Si lo que nosotros nos mantiene con vida es temer a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Y por qué cuando David pecó? Cuando David pecó, tuvo que hablarle Natán de parte de Dios. Y aunque en este tiempo no haya un Natán, pero está la palabra de él que sí nos confronta. Entonces cuando pecamos decimos es que el diablo me tocó. Y entonces, Señor, perdóname porque le di cabida a Gálatas. Y vámonos un momentico a Gálatas. Y ahí donde el Señor me decía, Gálatas 5:19. Ya sabemos lo que dice Gálatas. Sabemos lo que dice Gálatas 5:19, las obras de la carne. Sí, las obras de la carne están lascivia, lujuria, concupiscencia, mentira, hechiceros, agoleros, todos no heredarán el reino de los cielos, nada inmundo. Pero ¿qué hay? Que ahí está escrito, pero el pecado más grande es el que esconde el corazón. ¿Sí o no, mi paz? Ahí es donde está el pecado más grande, en el corazón. Porque el Señor muchas veces a ti y a mí nos está diciendo apártate. Muchas veces está diciendo apártate. Y hay veces personas que Dios nos quita de nuestro lado. Y nosotros queremos ser tercos o tercas de estar pegados ahí, pegadas. ¿A qué? ¿A son de qué y para qué? Si a la final puede echar tu salvación
y tu vida y mi vida al Hades, al mismo infierno. Porque Dios apareja todo en el camino. Y no podemos jugar con Dios. No podemos jugar a que somos cristianos. No podemos jugar a que hoy soy, pero mañana no lo soy. O eres o no eres. O somos o no somos. Cuando el pecado espiritual entra, se disfraza en una fachada de piedad. Nos montamos, se montan en un púlpito, hablan, predican, ven la gloria de Dios. Hay liberaciones, hay sanidades, hay lo que pueda moverse, pero es por misericordia de Dios, porque Dios respalda su palabra. Y Dios lo que quiere en este tiempo es hombres y mujeres de una sola pieza. Dice la palabra que el vestido de Cristo fue de una sola costura. O sea que Cristo caminó y se esforzó por caminar rectamente. ¿Y por qué entonces nosotros, conociendo la verdad, muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos? Muchas veces queremos hacer a mi conveniencia. Oiga, un hombre no puede amar a dos mujeres, pastora. Nunca. Ama a una, aborrece a la otra. Un hombre no puede amar a dos mujeres y ni una mujer puede amar a dos hombres. O ama al uno o aborrece al otro. La Biblia es clara y lo dice. Pero los 10 mandamientos ya en el pueblo de Dios no existen. Ya el pueblo de Dios no está basando en los 10 mandamientos. Ya están codiciando, ya están deseando y se refugian con que son ministros y ministras. Yo vi un testimonio de una mujer que ella decía que nadie sabía y ella predicaba en los altares. Y ella tenía luchas, era con la pornografía. Hasta que un día entendió que por qué no avanzaba, que por qué no crecía. Y dice esta mujer, cuenta su testimonio, están en YouTube ese testimonio, y dice de que ella dijo, Señor, ayúdame a salir de este lodo pecaminoso, porque dice que ella decía, no la voy a ver, pero había algo que la arrastraba, que la jalaba. ¿Por qué? Porque estaba en su corazón. Y mientras que los malos deseos estén en nuestro corazón y no lo echemos fuera, vamos a ser esclavos del pecado. ¿Sí o no lo dice la palabra? Por eso es que dice la palabra en el libro de Jeremías, ¿quién conoce el corazón? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Es tiempo de que nos comprometamos con el Señor, no de palabra, sino con hechos. Vamos al Salmo 119, 7 al 10. Y por eso es que el Señor me decía, es necesario de día con día nosotros nos examinemos. Y es que nosotros, Salmo 119, del 7 al 10. Y miren lo que dice aquí. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y hay veces que el Señor te está diciendo a ti, Osiris, estás mal. Osiris, estás bajando en la oración. Vamos, Osiris, necesito que entres a orar más. Y no, espérate, Señor, porque es que primero tengo que ir al salón de belleza. Si voy para el salón de belleza, no, espérate, Señor, que primero voy al centro. No, espérate, Señor, es que primero voy a atender la visita que tengo. No, Señor, es que hoy no voy para la escuela dominical, ni voy para nada en la iglesia, porque es que a mí me invitaron a salir, me invitaron a comer, me invitaron a pasear. Anteponemos todo y de último dejamos a Dios. ¿Qué pasa? Nos vamos distrayendo, como le pasó a David. Nos vamos enredando, nos vamos enredando, nos vamos enredando. Vea, si Dios le da una bendición y usted honra a Dios con esa bendición, téngalo por seguro que su bendición es mayor y que lo que usted aspira a ver. Yo tengo una conocida y yo la ayudé a orar. Y yo le decía a ella, Señor, me pone en mi corazón que Dios te va a dar una bendición, pero de ti depende, hónralo, aunque Él llegue de donde llegue. El hombre llegó de lejos, de Italia, se va a vivir a Italia. Comenzó a levantar el codo, porque tenía que complacerlo a él. Una mujer que ha conocido la verdad, le dice, te complazco y te acompaño porque tú no tienes al Dios que yo tengo. Pero con mi hecho y mi testimonio, el que hoy toma el coñac y el brandy, al tiempo lo deja o no lo deja. Pero queremos es vivir al acomodo. Y después decimos, ¿por qué me pasó? Y yo he analizado eso. Yo decía, ¿pero por qué? Si conocemos la verdad, ¿por qué caemos en estas mentiras?
no lo aman. Muchos van por los peces y por el pan, pero no van por el que nos dio la vida. Y yo le decía, Señor, nunca nos dejes, Padre. Y es que tenemos que decir al Señor, yo personalmente siempre le digo, Señor, no permitas que después de conocer tu presencia y tu gloria, mi alma termine quemada en el infierno. Guárdame, Jehová. Y a mí se me han presentado personas, hombres. No, sí, verdad, la pastora se ríe, pero es verdad. Van a ser unos locos hasta por internet. Hubo uno de esos que yo le digo, semejante hombre, yo he visto sus prédicas, pero me decepcionó cuando vi que mándame una foto sensual. Soqueja. ¿Ah? Y yo dije, carajo, tú estás apurado, estás quemándote. Y son cosas que decepcionan. Si nos decepcionamos nosotros los seres humanos, cuánto nomás se decepciona el Señor. Y mire lo que dices en el Salmo, ¿verdad? Que dimos lámpara, es la palabra del Señor. Y muchas veces decimos que conocemos la palabra, pero hacemos lo contrario. Entramos a primera de Juan 5:12. Iglesia, Cristo viene. Hoy por hoy me convenzo. Cristo viene. Yo le dije, bueno, Señor, yo le dije, bueno, Señor, hágase tu voluntad, ya no va a estar peleando ni nada. Tú sabrás lo que venga o lo que no venga. Ahora el fin de año voy a terminar predicando. Yo dije, Señor, yo quiero un fin de año diferente. Yo tengo que hablarlo con los pastores para orar y que sea la voluntad de Dios. Pero termino fin de año 31 predicando en una vigilia hasta el amanecer 1 de enero, si es la voluntad de Dios. Pastor, usted lo encontró, primera de Juan 5:12. Escuche. Y camanza quien, así es, el que tiene el Hijo, tiene el Padre, y el que tiene el Padre, tiene al Hijo. Porque mientras que nosotros tengamos el sello de Cristo, somos hijos de Dios. Y como hijos, coherederos de una salvación tan grande. Entonces, ¿por qué en este tiempo Satanás nos está desviando? Satanás está usando el celular, está usando las redes, está usando aún los portátiles, todo. ¿Para qué? Para que el hombre peque. Porque difícil es salir del pecado. Porque cuando el hombre cae en el hueco, en la cisterna del pecado, para salir solamente tiene que decir, solo no puedo, Señor, reconozco, levanto mis brazos y sácame de aquí. Pero hay veces que el hombre quiere tener doble vida, y en doble vida a Dios no le servimos. O somos o no somos. El que tiene el Hijo tiene el Padre, y el que tiene el Padre tiene el Hijo. Y si tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo tenemos todo. Pero la gente está desechando a la palabra. ¿Por qué? Ahora yo le digo una cosa, la Biblia dice, es bueno que el hombre no esté solo. Cuando habla del hombre, habla de la mujer y del hombre. Pero el hombre es más difícil, creo yo acá, de controlar ciertas emociones. Porque nosotras las mujeres, por naturaleza, si no nos dicen nada, a nosotros no nos da ninguna telepatía. Nos puede llamar la atención el muchacho o el señor o el joven, pero hasta ahí. Pero yo le digo una cosa, si hay un hombre o una mujer que se está quemando, ¿qué es la idea, pastor? Cásese. Pero no juegue, no engañe, no manipule. ¿Y cuántos hombres de ministerio no han hecho caer, o unas mujeres de ministerio? Dígalo usted. ¿Cuántos hombres no han hecho caer mujeres? ¿Y cuántas mujeres no han hecho caer un hombre de un ministerio? Por la lascivia y la concupiscencia. Porque el diablo no te va a presentar a un maluco. Y si es maluco, más que una noche sin luz, tú lo vas a ver bonito, porque él le va a poner algo para que uno lo vea bonito. Y igual forma en las mujeres. Pero de nosotros depende que se haga una realidad o que se vayan de nuestras vidas. Vuelvo y le digo, a mí me han salido más de uno, pero siempre terminan mal, porque siempre terminan pidiéndome fotos sensuales. Hubo uno que me dijo que usted tiene un cuerpito que llama la atención. Yo dije, caramba, ni operada estoy. Dije yo en mi mente, yo solita me reía. ¿Ya vio? ¿Por qué? Porque el hombre ahora quiere vivir en una piedad falsa. Ovejas, lobos disfrazados de ovejas. Y mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. Si usted lo encuentra, bien puede y lo lea. Iglesia, uno se ríe y todo, pero es la verdad. El Señor está probando.
yo le decía, y a mí me dieron como ganas de llorar, y el Señor me decía, Osiris, cuídate, porque he comenzado a pesar corazones. Mire, todavía es la hora y esa palabra me retumba. Primera de Tesalonicenses 5:17. Y yo decía, amén, paz. Yo decía, Padre, y toda es la hora, y yo aquí los veo, se me erizan. Cuando Él me dijo, voy a comenzar a probar y a pesar corazones. O sea que va a venir un corte grande. Por eso es que tenemos que pararnos firmes en la roca. Porque árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pues, ¿cuántos gays no hay camuflados en las iglesias? ¿Cuántas lesbianas camufladas no hay en las iglesias? ¿Cuántas brujas camufladas no hay en la iglesia? ¿Cuántos hombres de ministerios grandes de otros países? Y aquí en Barranquilla, la iglesia en general, bueno, aquí no, más bien es aquí en Centroamérica, que es que se ve ese como un fetichismo, un fanatismo ahí, apostatan sobre el divorcio. Ayer yo monté algo sobre el divorcio en mi Facebook y me escribió una, mándamelo, y después, porque la Biblia dice, yo le dije, oye, pero tú tú supiste a quién montaste en tu púlpito, entonces. Ese fulano vino de afuera y no hace mucho. Dile a Dios que te muestre de lo que enviaste de afuera, quién es el recasado. Porque yo dije, vea, a usted no le importa si yo me recaso o no me recaso, porque el único que conoce mi vida y mi corazón, si voy para el cielo, no es Cristo. Y tú montaste un recasado, y el recasado te ministró a nivel de iglesia. Entonces, ¿quién eres tú para señalar lo que otro piensa o lo que otro determina en su vida? Porque es que ahora es otra cosa, se está metiendo, vea, los ángeles terrenales, porque ni siquiera celestiales, terrenales, las alas más largas de la unción y la santidad y la aureola más brillante. Yo conozco a alguien que se alejó totalmente de mí y de muchos, porque decía que la unción que había adquirido, nosotros con solamente saludarlo, tocarlo, se la dañábamos. Loco, porque eso no es así. Mire lo que dice la palabra. En 1 Tesalonicenses 5:17-19 dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces decimos, es que está lleno del Espíritu Santo. Sí, se puede buscar la llenura, pero si no se afloja el pecado, no nos garantiza de que nos vamos para el cielo. Y a mí el Señor me lo dijo, voy a comenzar a probar corazones. Y cuando Él me dijo así, a mí me dio como ganas de llorar. Y yo dije, Padre, ¿por qué? ¿Cómo así? Y me dijo, porque no te asombres cuando escuches que comencé a cortar, a llevarme gente antes de que se me pierda. Porque el Señor sabe que Satanás ha descendido con más furia. Y aún si fuere posible, dice la palabra, que aún los convertidos los extraviará. ¿Y cómo lo está extraviando? Con la concupiscencia y la lascivia y la lujuria. Todavía hay ministros y ministras esclavas de la pornografía. Y usted lo ve con semejante chaquetón. Los gimnasios. Yo fui una semana y me lo mandan por salud. Y yo no soporté. Yo no creo que ni terminé la semana. No lo soporté porque ese una música toda ahí rara. Y yo sentía algo como un tormento en la cabeza. Y yo decía, serán ideas mías. Al día siguiente lo mismo, al tercer día yo no voy más para allá. Me he dedicado a caminar y a caminar en las tardes o en las mañanas, y ahí voy. Y la dieta y el tratamiento, y ahí voy. Y he ido bajando de mi peso. ¿Por qué? Porque el diablo busca la manera de seducirnos. Y si nosotros aceptamos, él nos va seduciendo cada día. Cuando venimos a ver, estamos abajo. Y la gracia de Dios se pierde de nosotros. Y mire lo que dice ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5:22-24. Y dice la palabra del Señor.
Absteneos de toda especie de mal, o sea, del pecado y de las cosas que no son de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea que si nosotros resistimos y nosotros día con día buscamos la presencia de Dios y le decimos, Señor, apártate. Vea, en mi iglesia, se lo doy por testimonio, es mejor andar solo. Es mejor andar solo. Y cuando estamos buscando del Señor y estamos en procesos, así como los míos que han sido duros, largos muchas veces y dolorosos, me he acostumbrado a estar sola. Usted me llama a cualquier hora, ¿dónde está? En mi casa. Lo mucho que puedo salir a hacer son mis diligencias personales o médicas. Pero de resto en fuera yo trato de permanecer en casa. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Dios está haciendo en mí. Porque yo sé lo que Dios está arrancando de mi vida. Porque yo sé a lo que Dios me quiere llevar el próximo año. Y hay cosas que a ti y a mí nos van a doler. Hay cosas que a ti y a mí nos van a hacer a veces hasta querer soltar como que la toalla. Y cuando he querido soltar la toalla, he visto cómo Dios por una palabra me levanta y me da la fuerza. Porque es que Él es el que nos alimenta el espíritu. Él es, por eso que Él dice santificar alma, cuerpo y espíritu. Entonces yo como ya vamos a comenzar a mandar fotos sensuales. ¿Ah? ¿Qué santificación hay en mí? ¿Qué le pasó a Betsabé? La mujer de Urías Geteo se dejó seducir. Porque como era el rey y no la llevó a pecar. Y no la llevó a una obstinación tan grande de ver que un hijo que ella pensó que iba a poner en el palacio otro hijo del rey murió. ¿Y quién fue el peor tormento para su propia vida? De David, su mismo hijo Absalón, ¿o no lo dice la palabra? Y toda la concubina se la exhibió ahí, se acostaba con ella ahí a la luz del día. Él lo hizo en el oscuro, pero Dios se lo hizo con su hijo. Tuvo que vivir la afrenta. El que tenga oído, oiga lo que el Señor nos quiere decir. No busquemos lo que se nos ha perdido para no tener afrenta el día de mañana. Y mire lo que dice Romanos 8:11. Otro me busca. 1 Timoteo 2:14-26. Romanos 8:11. Bendito sea el nombre del Señor. Yo decía, Señor, gracias porque esta palabra me da más fuerza, Señor, para poder entender que separada de ti no puede hacer nada. Y dice 8:11, y el Espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por Espíritu que mora en nosotros. O sea que nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, no puede haber dos señores. O amamos al uno o desechamos al otro. O servimos al uno o no servimos a ninguno. Pero en este tiempo el pueblo quiere vivir a sus anchas panchas. En este pueblo piensan que la santidad, y muchos piensan que la santidad es no arreglarse, no ponerse un arete, no ponerse una cadena, andar pálido, andar muchas veces espelucado, porque así he visto a muchas. Yo digo, bueno, porque usted, no por la santidad. Una cosa es la santidad, pero otra cosa es andar espelucado y maloliente y como loco es diferente. Y me perdone, iglesia, pero es la verdad. Nosotros tenemos que empezar a presentarles a un Cristo. Así sea como se lo dije yo a alguien ayer. Así sea tu misma ropa, pastora. Pero tienes que dar testimonio de que Cristo está en ti. Y que los hijos de Dios tenemos que arreglarnos con excelencia y excelencia para la excelencia al que servimos. Salgamos de esa religiosidad. La religiosidad es la que está matando. Y el religioso se cree tan perfecto que no es capaz de ver la propia viga que está en su ojo, sino en el del prójimo. Sama. Mire lo que dice, 1 Timoteo 2:14. Mi alma alaba a Dios y dice, recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, por la cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, que conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron a la fe de algunos. Aquí el Señor lo que nos está dando a entender en este pasaje es que nosotros
tenemos que demostrar que estamos aprobados por Él y no por los hombres. Yo te puedo decir, humanamente, muchas veces busqué apoyo de un ministerio de hombres. Y así como me monté en ese bus, me soltaron. Y ¡pah! Caí. No caí en pecado, pero sí caí como en una depresión porque no veía las promesas que me hacían. Pero un día le dije, Señor, volveré a mi casa como el hijo pródigo. Volveré a Jesucristo, Rey de la verdad. Como el cuentico del Chavo, del perrito del Chavo, con las orejitas partidas y el rabito de las piernas. Pero voy para mi casa y de ahí tú me vas a levantar y de ahí tú vas a comenzar a sacar y hacer lo que tú quieras. Y desde que estoy en mi casa, porque es mi casa, la iglesia es como mi casa. Y sé el aprecio que me tienen los pastores. Ellos dejaron que yo me fuera. Ellos nunca me corretearon. Yo me iba, me venía, ellos me recibían. Pero ellos sabían que tarde que temprano yo tenía que tocar la puerta nuevamente. Y desde que estoy aquí, he visto la misericordia de Dios. He visto todo. Pero esta mañana pude entender que una desobediencia y que una locura nuestra, sea la que sea, nos puede traer consecuencias. Y ya me ha traído consecuencias en mi salud. Y los pastores saben el tratamiento en que estoy, ¿de qué? ¿Por qué? Por la desobediencia. Y yo dije, Señor, gracias. Gracias porque aún a pesar de la desobediencia y el quebranto de salud que tengo, en mi tiroides sé que voy a ver tu gloria. Y la seguiré viendo. Porque aquí no venimos por peces, aquí venimos a buscar presencia de Dios. Y Dios nos exaltará cuando fuere su tiempo. Por eso es que la palabra, el Señor me dice esta mañana, ¿qué dice? Sométase a toda justicia terrenal, pero también en la celestial. ¿Por qué? Porque es que nosotros no somos de esta tierra ya, nosotros pertenecemos al cielo. Tu ciudadanía, mi ciudadanía es celestial, no es terrenal. Por eso es que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, iglesia, mas tengamos vida eterna. Por eso es que 1 Corintios 7:9, ¿qué dice, pastora? 1 Corintios 7:9 dice, Cristo viene, yo me estoy convenciendo, yo el Señor, dice, pero si no tiene don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y a mí todo el que me ha pedido foto sensual, o aún para hacer una videollamada sensual, le digo, cásate, mijo, pero no conmigo. Porque a mí no me vas a venir sensual ni en foto, ni en video, ni en persona. Dios sabrá para quién, si es la voluntad de Dios, y si no, también sabrá. ¿Por qué, iglesia? Porque Cristo viene. Y si en ese momento, en esos desliz locos, suena la trompeta, dígame usted, pastor. Ay, si yo no lo hubiera hecho, ¿ya para qué? Como dice una pastora que yo conozco, es mejor irse en el primer viaje y no estar charamusqueado y arrugado en el segundo viaje, porque serán 7 años de tormento. Y es mejor, yo no quiero estar en esos tormentos. Jehová reprenda a Satanás. Y mira lo que dice 1 Corintios 7:9. Ya lo leímos. Y lo que dice 1 Corintios 6:19-20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿dónde está el temor a Dios de los hombres que andan haciendo perversidades y mujeres que andan haciendo perversidad? ¿Sí o no? Y mire lo que dice, o ignoráis que el Espíritu Santo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, iglesia, si un hombre y una mujer está tan arrebatado, cásese. Y si usted se estrella, estrelladito queda por el arrebato. Yo les compartí algo a los pastores, mire esto y esto. Y yo dije, este golpe no es de aquí. Uno tiene que aprender a probar los espíritus. Y esas decisiones locas. Yo dije, caramba,
Si salí de una pesadilla de Freddy Krueger, bien grande, pues yo volví a enganchar con otra, está como que peluda, señor. Y le dije, el domingo pasado no se lo dije a los pastores, pastor, pasó esto, mi determinación es no sigo orando por eso. Porque es que nosotros mismos tenemos que ver, y en el diablo a veces, él sabe lo que uno le pide a Dios, pero hay veces que te va a presentar lo que no es y te va a hacer ver lo que no es para atormentarte y para desviarte. Y a veces también el Señor probando. También. Salmo 119, 105 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, porque lámpara es a sus pies su palabra. ¿Sí o no, Gabriel? Yo escuché una vez a la pastora decir de Gabriel y lo admiré y no dije nada, pero en la noche le dije, Señor, sigue guardando a este joven. Yo a Gabriel lo conocí desde niño y a Ángel también desde niño. Ángel era una bendición en los servicios. Y yo decía, Señor, gracias. Cuando la pastora decía que había una muchacha que en el almacén lo miraba y le preguntaba, y él lo que hizo fue que se desvió. ¿Se acuerda que usted me comentó? Y yo dije, gracias, Señor, porque ese niño ha crecido y tiene el temor de Dios. Sí, y yo digo, Señor, gracias. Y fortalécelo y que él dé testimonio en sus amigos de que él es un hijo tuyo. Y es hermoso cuando uno ve que un joven que uno lo vio nacer y crecer esté en el temor de Dios, porque el temor de Dios se ha perdido. Se ha perdido. Y si queremos ver que nuestros hijos caminen, tenemos que aprender a caminar. Yo una tarde y una noche le dije, Señor, perdóname por esto, esto y esto. Y los pastores saben lo que viví en ese proceso. Y yo dije, Señor, gracias, porque yo hice fue mi voluntad y no la tuya. Escogí lo que primero llegó, venga para acá, como si yo fuera la última oficial de la tierra. Y las consecuencias las viví en mi hijo. Y parte del proceso de mi hijo lo conviví en este lugar, ¿sí o no? Mis pastores también fueron al centro donde él estaba. ¿Por qué? Porque mi desobediencia se reflejó en mi hijo. Y yo le doy la gloria a Dios que mi hijo está bien. Tiene sus luchas, sí, pero yo le estoy reclamando al Señor sus vidas para él. ¿Y qué me toca a mí? Enderezarme, afirmarme y esperar y que sea la voluntad de Dios. Ya le dije, Señor, hágase tu voluntad. Ya no corro, ya no pido. Tú sabrás si viene o no viene. Pero enamórame de ti, de tu servicio. Y donde tú me quieras llevar, me lleva. Voy a pasar fin de año predicando. Gloria a Dios, Señor. 4 días, Señor, dándole. Pero me gozo. Porque yo sé que de todo esto, una gran recompensa vendrá. Terminamos en Primera de Pedro 3, 16, 17. Si usted lo tiene, mi paz, o usted, pastora. Cristo viene. Cristo viene. Primera de Pedro 3, 16, 17. Él me decía, prepárate, Osiris, que vengo. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que es una excepción de personas justas según la obra de cada uno, conducidos en temor todo tiempo de vuestra peregrinación. Así es. Conducido en todo tiempo nuestra peregrinación. ¿Y cuál es la peregrinación? Caminar con Él, servirle a Él y vivir para Él. A mí alguien me dijo, ¿cuántos años tiene usted? Y yo dije, yo pasé el 4º piso para adelante. Pero es que usted no se ve vieja. Yo dije, ni se ve tan arrugada. Yo dije, colágeno del cielo, mija, y rodilla, ayuno y oración y sometimiento a Dios, a la palabra y a los pastores. Eso nos rejuvenece como el águila. Pero le doy gracias a Dios porque hoy me pude ver en el espejo y me vi una mujer cada día más diferente. Y yo decía, Señor, gracias. La gloria es tuya. Tito, para cerrar en Apocalipsis. Busque, pastora, Tito 3, 4 al 7 y terminamos en Apocalipsis. Apocalipsis 21, 5 al 6. Tito 3, 4 al 7, paz. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si nos... Tito, pastora. Tito 3, del 4 al 7, ¿qué dice, pastor?
sabe que cuando yo leí ese Tito 3, 4 al 7, y a veces decimos, ya yo me leí la Biblia, pero hay momentos donde Dios te estremece. Mi alma se estremeció en eso. Yo dije, entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios de todo lo que Él ha hecho por nosotros, sin merecerla. Porque si por Dios clasificara por pecado, le juro que a mí ya me hubiera echado la paila más honda. Porque yo solo sé lo que fui sin Cristo, lo que hice y lo que no hice, y hasta dónde hice. Por eso es que yo no me monto en la película de Santa, porque yo tengo un rabo de paja bien grande, y si me equivoco y nada más me toca la punta y me rotizo yo mismita solita. Por eso es que dice que el que se crea firme, vea que no caiga. Terminamos en Apocalipsis 21:5, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Termino diciendo esto, somos hijos, y como hijos tenemos que aprender a obedecer, porque a un hijo físico, lo digo por experiencia propia, quise hacer mi vida y la hice a mi vida, a mi manera. No quise estudiar por andar en el jolgorio y en cosas que ya no vale la pena ni recordar. Pero que cuando uno no le obedece al papá y a la mamá y le están haciendo ver las cosas a uno, también le trae sus consecuencias, ¿o no es así? Si usted me hubiera visto cuando yo llegué al Señor, yo llegué vieja, ni esperanza de conocer a los pastores. En el concilio de Boston yo llegué vieja, mi cuerpo está manchado y por ahí han quedado unas manchas que ya se han puesto como blancuzcas, opacas, pero no se borran, para que cada vez que la vea me acuerde que el pecado me manchó hasta el cuerpo. Mi piel se veía renegría, curtía, percudía, yo me lavaba y no podía. Y cada liberación fue un proceso. Yo bendigo a Carlos Reyes y que él está en la presencia del Señor, porque fue un hombre que nos dio a todos nosotros en aquel entonces. Pero le digo algo, el que se deleite en el pecado y se aparte de la presencia de Dios, esclavo de Satanás es. Pero el que se aparta del pecado para alcanzar a Dios, esclavo de la vida eterna es. Por eso es que la palabra que leímos dice, el hijo sí queda en casa. El esclavo es libre, pero el hijo sí queda. ¿Sabe por qué? Porque nosotros éramos esclavos, pero hoy somos libres. Pero los hijos que están todavía atados al pecado, quedan en casa. O sea que ellos no entrarán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es necesario que nos comprometamos con Dios. No vivamos para agradarnos a nosotros. Esta carnecita nos traiciona. El hombre puede ser el más maluco en la tierra, pero el diablo te lo va a poner que tú lo veas. Quedas así, ay, tú dices, ay, el príncipe azul. Y cuando te enganches en el caballo del príncipe azul, te sale el mismo diablo. Y hasta peor, pastora. Se burlan es de uno. Entonces termino diciendo esto, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros ¿qué? Huirá. ¿Por qué? Porque si nosotros vencemos, Él vencerá con nosotros. Y qué bonito es que aquel día, cuando suene la final trompeta, si nos toca ver, dormir esperando el sonar de la trompeta, que tu alma y mi alma huele al sonar de las trompetas. Y si estamos vivos, subamos. ¿Cómo va a ser eso? No sé. ¿Cómo va a ser? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero yo solo sé que Él sabe las lámparas que estén preparadas, porque aún las 5 vírgenes insensatas y las prudentes, todas dice la palabra que cabecearon. Pero las prudentes estaban apercibidas que aunque estaban cansadas por las luchas, por las pruebas, por las mentiras que el mundo nos ofrece, ellas mantenían su aceite, o sea que no descuidaron su búsqueda. Y cuando el esposo vino, entraron. Y las que fueron a comprar, mientras que fueron a buscar llenura espiritual, regresaron, ya la puerta se había cerrado. El que tenga oído, oiga lo que nos quiere decir el Espíritu Santo, que es día, tiempo y momento de apercibirnos. 2025 está en la puerta. De aquí para adelante no se sabe cuándo venga el Señor. No te puedo decir que viene en el 30, ni en el 40, ni en el 80, porque solamente Él sabe. Pero las señales están cumplidas.
todo se está cumpliendo. El homosexual se está multiplicando. El homosexual se está multiplicando, como en los días de Noé. Se daba en casamiento. Los homosexuales se multiplicaron. Cristo viene. Y nadie lo detiene. Y nosotros, pues. Ya lo sé, la tarjeta de identidad de un niño puede decir, si el niño quiere ser niño, pero esa es lo que era también la polla, el sinvergüenza que tenemos como presidente. ¿Por qué? Porque Satanás levanta a sus secuaces para engañar a los escogidos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde yo te doy gracias, Dios, porque esta palabra confrontó mi vida, Señor. Gracias, Padre, ayúdame, Dios, a perseverar. Ayúdanos a perseverar en este camino, Padre, que por muy torpe que seamos, no nos desviemos de la verdad, Señor. Padre, guarda a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, de nuestra familia. Ten misericordia de todos los hermanos en la fe, a nivel mundial, Dios mío. Ten misericordia de tu pueblo, Dios. Padre, estamos clamando en esta tarde por la iglesia. Estamos clamando por este remanente. Guárdanos, Señor. Apercíbenos, Espíritu Santo, porque tu venida se aproxima, mi Dios. Y tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al verdadero arrepentimiento. Gracias, Padre, porque esta palabra siguió y vuelve a confrontar mi vida, Señor. Padre, que de lo vil y lo menospreciado tú levantas para avergonzar a los sabios, y lo que no es para deshacer lo que es, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, y brinden un fuerte aplauso al Señor.